Bueno, vamos a continuar. Estamos estudiando la formación de David y estamos hablando acerca de su sabiduría. Hay tres fuentes que David tenía que quisiera mencionar acerca para obtener sabiduría. Los proverbios de los antiguos, su comunión íntima con Dios y su vida de adoración. Mi hermano, yo quisiera recomendarte y pedirte, por favor, que le pidas al Señor que te regale fuentes de sabiduría. Si ustedes recordarán, Edén tenía 4 brazos que regaban el huerto. Eso lo dice Génesis 2:10. Salía de Edén un río para regar el huerto y de ahí se repartía en 4 brazos. El Señor me hablaba de la necesidad de tener diferentes fuentes de enseñanza. Yo creo que los libros de la Universidad Cristianación y tus estudios aquí en el Instituto Bíblico son un brazo de ese río. Pero hermanos, hay muchos más. En lo personal, trato de leer los libros que me recomiendan hombres piadosos. Libros que son de bendición. Por ejemplo, voy a recomendarte un par de libros solo como ejemplo. Si quieres estudiar cómo vencer la amargura, yo te recomiendo La trampa de Satanás de John Bevere. Es muy bueno, muy bueno. Hay un libro para el liderazgo que es muy bueno, se llama La paradoja. De ese no recuerdo el nombre. Pero, hermanos, hay la paradoja, así se llama, la paradoja. Amados, hay tanta bendición de siervos de Dios. Pregúntale a tu pastor, no trates de leer cualquier cosa, por supuesto, porque hay cosas que no son convenientes. Tú tienes que tener discernimiento y no procures leer todo. Pero aquello que te recomiendan hombres piadosos, lee, estudia. Dice 1 Samuel 24:13, como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. David fue guardado de matar a Saúl por lo que él había aprendido de los proverbios de los antiguos. Así que es muy importante estudiar y aprender de otras fuentes. En el Salmo 51:6 está la palabra donde dice David, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Les recomiendo por favor que lean el Salmo 73 de Asaf. Asaf en un determinado momento se siente frustrado por la prosperidad de los impíos, pero él busca y en intimidad con el Señor recibe revelación del juicio que había de venir. Tú puedes aprender, hermanos, por estudiar la palabra, pero también puedes aprender por revelación. Y el Salmo 73 revela lo que iba a suceder en el futuro a aquellos que caminaban en iniquidad. Y esa revelación hizo que Asaf pusiera su confianza en Dios y que todas sus fuentes estuvieran en Él. Busca el rostro del Señor. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabes otro aspecto que personalmente creo que David utilizaba para recibir sabiduría? Es una vida profunda de adoración. Amados, la adoración que toca el corazón de Dios revela su mente. Voy a repetir esa expresión. La adoración que toca el corazón de Dios revela su mente. Tú puedes leer como en Proverbios 8 del 1 al 6 se dice, oh Señor, cuán grande, es Salmos, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y aquí David está hablando y de repente en el verso 4 del Salmo 8 del 1 al 6, en el 4 dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Revelando así David que cuando él está adorando, Dios le abre el entendimiento y le muestra sus planes. Así que yo te recomiendo en el nombre de Jesús
que busques la adoración del lugar santísimo. ¿Cuál es la adoración del lugar santísimo? La adoración del lugar santísimo es donde te enfocas en el carácter de Dios. No es un clamor para pedir por ti o por tus necesidades, es contemplar la hermosura de su carácter y la belleza de su santidad. En el Salmo 40, verso del 1 al 10, David, hermanos, recibe la revelación que sacrificio y ofrenda, básicamente, verso 6, la ley no era el propósito final de Dios. Y recibe David las verdades del nuevo pacto. Y todo esto adorando. Así que, amado, una adoración profunda. Pídele a Dios que te enseñe a adorar de manera profunda. Hay adoración en el atrio, hay adoración en el lugar santo y hay adoración en el lugar santísimo. Recuerdo cuando quería aprender a adorar a Dios en el lugar santísimo, el Señor me puso un ejemplo, y el ejemplo que Él me puso es de darle un regalo a mi esposa. Si yo quería darle, por ejemplo, un pastel a mi esposa, pero yo al regalárselo, lo que estaba pensando es regalar lo que me gusta, realmente no era satisfacer su corazón, era darle lo que a mí me agradaba. El Señor me enseñó que la alabanza no es darle lo que a mí me agrada, es darle lo que a Él le agrada. Así que necesitamos inquirir, ¿verdad? Y Señor, ¿qué te gusta? ¿Qué quieres? Y llegar al momento donde poder presentarnos para adorarle. Y vas a darte cuenta cuando su gloria desciende, Él va a mostrar su aprobación y traerá una nueva revelación en diferentes áreas. Bueno, seguimos ahora con la prudencia. Me gusta esta definición de prudencia. Es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Esa es una definición secular, ¿verdad? Pero básicamente te está tratando de decir, no actúes apresuradamente. A mí me gusta muchísimo la prudencia de David. En 1 Samuel 16, 18, hermano, un principio en la Escritura que quisiera mencionar y revelar es que lo que antes fue escrito de manera natural tiene una enseñanza para nosotros hoy en día de manera espiritual. Voy a repetirlo. Lo que antes escrito estaba en el Antiguo Testamento de manera natural o material tiene una aplicación espiritual para el día de hoy en la gracia. ¿Por qué? Porque la ley, según Hebreos 10:1, era la sombra de los bienes venideros. Así que Dios tiene mucha enseñanza revelando en lo natural principios espirituales. Y quisiera considerar a David en el Salmo primera de Samuel 16, 18. Cuando llevaron, hermanos, a David, el currículum que le presentaron a Saúl era este. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Cada una de estas actividades son virtudes que necesitamos desarrollar. Así que David era prudente. No seas apresurado. David aprendió a buscar al Señor antes de tomar decisiones. Saúl no, Saúl se dejó llevar por sus emociones y apresuradamente se esforzó a lo que Samuel le dijo, locamente has actuado. Saben que yo le temo a las ofertas, no a todas las ofertas, pero hay algunas ofertas que sí les tengo miedo. Son esas ofertas que te dicen ya, tiene que tomar la decisión ya. Porque no te dan tiempo ni de orar. No te da tiempo ni de buscar a Dios.
Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, espera en Él y Él hará. Así que el Señor nos permita, cuando vayamos a tomar decisiones, ser prudentes y buscar el rostro de Dios. Primera de Samuel 18:5. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. 18:14. David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. ¿Cómo podemos ser prudentes? La prudencia podemos aplicarla a nuestra vida si la decisión que vamos a tomar es agradable delante de Dios. ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Porque lo quiero agradar al Señor o porque yo lo deseo? Mira tus actitudes, mira tus motivaciones, y que el Señor nos permita hacer lo que Él nos manda. Amén. Continuemos ahora con la formación de David y hablemos acerca de la justicia. Hermanos, en el Salmo 45 del 6 al 8 habla de la importancia de la justicia. Tu trono, desde el versículo 6, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Y aquí se nos da una revelación que es muy importante, que necesitamos adoptar. Y dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Necesitamos aprender a abrazar la justicia. Hay que amarla. No solo hay que aborrecer el mal, necesitamos amar la justicia y aborrecer el mal. Según Romanos capítulo 1 versículo 17, hay niveles de justicia. La Biblia dice que el justo vivirá por la fe, y la palabra de Dios revela que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Amado, quiero decirte que para cada nivel de fe hay gracia disponible. La gracia es el favor divino de Dios que nos capacita para hacer su voluntad. La gracia ha sido derramada para cumplir la justicia de la ley. Voy a repetirlo. La gracia de Dios ha sido dada para cumplir con la justicia de la ley. Anota por favor Romanos capítulo 8 versículos del 3 al 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Está hablando de la obra de gracia de morir en la cruz. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La gracia de Dios entonces va a ser el poder que Dios te va a dar para cumplir con la ley, con los mandamientos de Dios. Quisiera compartir esto. Ser justo significa hacer lo que es correcto, puro y honesto. Una persona puede ser sabia sin ser justa. Es posible discernir los asuntos y tener capacidad para tomar decisiones correctas y sin embargo no ser justo. Salomón es un buen ejemplo de una persona sabia pero no justa. Él sabía lo que era correcto, pero no lo practicaba. Me reuní con un abogado, realmente un amigo, por más de 10 años. Y le compartía la palabra, respeto sus decisiones, aunque no estoy de acuerdo. Un día le pregunto, y fulano,
¿por qué no vas a la iglesia? Él sonríe, se me queda viendo y me dice, no quiero estar bajo autoridad de nadie. ¿Ok? Y una plática de la que tuvimos me dice, ¿sabe qué, pastor? Me dijo, él se divorció varias veces. Desde mi primer divorcio, me dijo, yo sabía lo que tenía que hacer para no divorciarme, me dijo, pero no quise hacerlo. Hermano, alguien puede tener el conocimiento para hacer lo correcto, pero eso no significa que lo va a hacer. Vamos a ver que Salomón sabía lo que era correcto, pero en su momento no lo hizo. La justicia, esto me gusta mucho, es necesaria para poder llevar a la práctica la sabiduría que tengamos. Satanás se corrompió a través de su sabiduría porque la empleó para obtener sus propios fines. La sabiduría por sí sola no es suficiente. Es necesaria la justicia en nuestras vidas, porque si usamos la sabiduría para satisfacer nuestros propios fines, caminaremos hacia la destrucción. Amado, sabiduría sin justicia hará que la utilices para tu propio beneficio. Eso fue lo que hizo Salomón, ya lo vamos a ver en su momento. Eso fue lo que pasó con Satanás. Dejó de caminar en justicia por buscar su propio deseo. Así que no es suficiente, hermanos, tener sabiduría. Hay que amar y abrazar la justicia. Hermanos, la justicia es forjada a través de muchos quebrantamientos. Y lo que voy a mencionar está en su libro, el doctor Bailey lo escribe. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 18 dice, hablando, hermanos, de la Nueva Jerusalén, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. El cristal claro o puro tiene un precio muy alto porque no refracta ni distorsiona la luz de ninguna manera. Escuchen lo que le dijo el Señor al doctor Bailey. Quiero que mi pueblo sea como el cristal de la ciudad, tan puro que mi justicia no sea distorsionada en forma alguna cuando brille a través de él. Interesante, ¿verdad? Para que se forme el cristal, que es una imagen de la justicia, se necesita una constante pulverización y quebrantamiento. Dice el doctor Bailey, los justos pasarán por mucho quebranto y tribulación para que sus partes constituyentes sean del todo molidas. Entonces, cuando yo los junte de nuevo y los meta en el fuego, saldrán como vidrio limpio y mi justicia brillará a través de ellos, no distorsionará la luz ni la refractará. ¿A cuántos le agradan la aflicción y la humillación? No, ¿verdad? Hay métodos que a mí no me gustan, fíjense. Pero hermanos, Dios es más inteligente. Hermanos, si yo tomo una pasta y la aprieto, ¿qué sucede cuando la presiono? Sale su contenido. La aflicción va a hacer que salga de nosotros pensamientos, palabras, sentimientos que no sabemos que están dentro, que no son correctos. ¿Se acuerdan Job? Al principio de la prueba él dijo, bendito Jehová, Jehová dio, Jehová quitó. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Pero a medida que pasó la prueba, él llegó a decir, Dios me tiene por enemigo. Él se ríe de los sufrimientos del justo. Así que las aflicciones tienen el poder de sacar de nuestro interior cosas desagradables. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos, para que busquemos a Dios y Él nos transforme. Salmo 119, 67 y 71.
Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Este es Esdras. 71. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Así que cuando estés pasando por tiempo de aflicción, por tiempo de humillación, ¿se fijaron que cuando tocaron el timbre se vinieron por acá? ¿Saben cuál es uno de los timbres de Dios que está diciendo es hora de aprender? La humillación, la aflicción. Cuando estés pasando por aflicciones, por dificultades, Dios quiere enseñar su palabra. Hebreos capítulo 5 versos 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Bendito Dios. Hermanos, el temor de Dios lo vamos a necesitar. Y la justicia se revela mediante el temor de Dios. Y este temor de Dios muchas veces va a venir como un golpe. Primera de Samuel 24:5 es un ejemplo de cómo Dios golpeó, hermano, a David cuando él le cortó el borde de su manto. Vino tal temor de Dios, hermanos, que él se sintió apesadumbrado por haberle cortado y dijo: no, yo no voy a tocar al ungido de Jehová. Así que necesitamos aprender a ser sensibles cuando Dios golpee nuestro corazón. Segunda de Corintios 5:11, conociendo pues el temor de Dios. Bienaventurados los que padecen por causa de la justicia. Hermanos, no son los que los persigue la justicia, oyen, no se vayan a confundir. No son perseguidos por la justicia porque han hecho cosas incorrectas. Son perseguidos por causa de la justicia porque ellos caminan en obediencia a sus mandamientos. ¿Ya se fijaron cuál es la bendición a aquellos que son bienaventurados por padecer por causa de la justicia? ¿Cuál es? Búsquenla ahí en el Sermón del Monte, Mateo 5. Bienaventurados los que padecen por causa de la justicia. ¿Por qué? Los que heredan la tierra son los mansos, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermano, busca en todas las bienaventuranzas. A los que padecen por causa de justicia, a ellos se les dice porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabes qué significa eso? Ellos son los que serán los reyes. De ellos es el reino. Ellos son los que van a reinar. Hermano, para poder reinar hay que guardar la palabra de justicia. Y tienes que pagar un alto precio, porque cuando tú digas este es el camino, hay muchos que no van a estar de acuerdo. ¿Sabes qué le significó a David caminar en justicia? Mi Señor, ahí está Saúl, está dormido. Le dice a Abisai: ¿me dejas agarrar la lanza? Y uno solo le voy a dar, uno. No le voy a dar muchos, como decía un hermano. Solo uno. ¿Sabes qué le significó a David no tomar él la justicia en sus propias manos? Seguir vagando en el desierto. Ya vamos a ver que por 10 años él fue perseguido, hermano. Y esa convicción de no matar al ungido de Jehová le costó caro, porque él pudo matarlo 2 veces. Y decir: ¿por qué no lo matas? Es el ungido de Jehová. ¿Cuál ungido de Jehová? Él te quiere matar. Y David: no lo voy a matar. ¿Y eso qué significaba? A salir huyendo otra vez. Hermano, cuando tú quieras irte del lado de la justicia, no será fácil.
Vas a tener gente como los hijos de Sarvia. ¿Se acuerdan cuando sale Simei tirándole piedras y maldiciéndolo? Varón de sangres, Jehová te ha dado el pago por lo que hiciste, y maldijo a David. Y ahí acerca otra vez a Abisai. ¿Por qué maldice este perro a mi señor el rey? Déjame volarle la cabeza. ¿Verdad que tenía ganas? ¿Y qué le dice David? No, caminando en lo que él había sido instruido por Dios. Déjalo, Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Y sabes qué significó? Que todos sus valientes siguieran ahí con David humillado sin tomar acciones. Tomar el camino de justicia no será agradable, porque tú vas a querer hacer lo correcto, pero otras personas no van a querer hacer lo correcto. Tú vas a querer caminar en santidad y otras personas no. Así que pídele a Dios fortaleza, por favor, en el nombre de Jesús, y gracia para seguir adelante aunque otros no sigan. ¿Se acuerdan en Juan 6:66? Cuando el Señor Jesús enseñó que debían de comer su carne y beber su sangre, muchos se apartaron porque no recibieron esa palabra. Jesús nunca dejó que las personas que rechazaran su mensaje afectaran su ministerio. Así que necesitamos tener una postura firme y con la ayuda del Todopoderoso ponernos por el lado de la justicia, y no importa las consecuencias. Hermano, ¿sabes qué va a pasar el día generalmente que tú empieces a diezmar? ¿Cuántos creen que empiezo a diezmar mañana y pasado mañana se abren las ventanas de los cielos y hasta me caigo de tanta bendición? Hermano, yo decidí ser fiel con los diezmos y me cortaron la luz. Tú, para recibir cosecha, uno no recibe cosecha porque siembra la semilla el día de hoy. Tú debes de permanecer fiel, fiel, fiel. Son años de fidelidad, hermano. Tú no quieras abrir las ventanas de los cielos y el día de mañana ya todas tus deudas se pagan. Ay, qué alegre fuera así, hermano. No, tú tienes que amar la justicia y aprender a obedecer y a obedecer y a obedecer, y no cansarte de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos. Claro, ahora ya tenemos más de 30 años de servir al Señor y bendito Dios, ya recibimos mucha cosecha, ¿verdad? Pero en el transcurso de aprender justicia, hermano, cuando el Señor nos llamó al ministerio, a mi esposa y a mí, aunque somos ingenieros en electrónica y teníamos una empresa, esta se cerró por causa del llamado. Y es horrible, hermano, que tus hijos se te enfermen y que tú solo tengas el dinero para pagar los diezmos y uno decida: Dios sabe. ¿Ustedes tienen ese dicho aquí en Guatemala? Yo cuando digo eso, Dios sabe que somos ladrones, ¿verdad? Así que venimos con mi esposa y tomamos la gran decisión de no diezmar. Hermano, se enfermaron los niños más. Ahora yo no tenía ni para medicinas y las que compré no sirvieron. Ladrón y enfermos. Llegó el día que decidimos con mi esposa: pase lo que pase, vamos a diezmar. Pase lo que pase, vamos a ofrendar. Pase lo que pase, vamos a obedecer la palabra de Dios. No importa las consecuencias. ¿Y qué crees? ¿Que todo se puso bien lindo? No, hermano. Cuando tú decides caminar en fe,
Cuando tú decides obedecer, los hornos se calientan 7 veces más. No vamos a postrarnos ante tu estatua. Jehová, nuestro Dios, a quien servimos, nos puede librar. Pero si no, de todas maneras, no te adoraremos. No vamos a adorar esa estatua. Amados, abrazar la justicia no es agradable. ¿No vas a confrontar a los que están en pecado? ¿No vas a decirle nada a los que están haciendo incorrecto? ¿O eres como alguien que dijo el respeto al derecho ajeno es la paz? Hermano, yo quiero decirte algo. Cuando Dios te enseña la justicia a ti, es porque Dios quiere que tú seas un instrumento de justicia. Tú dices, pero pastor, yo no soy pastor. Ah, ¿no eres pastor? Lee 2 de Corintios capítulo 10, por favor, versículos del 4 en adelante. La Biblia, hermano, quiero que leamos eso. Voy a tomarme un poco de tiempo porque quiero que leamos eso. Por favor, 2 de Corintios capítulo 10, porque eso tiene que ver con la justicia. Mira lo que la palabra de Dios dice, hermano, a partir del versículo 4. Yo quiero decirte que Dios no solo quiere que seas justo para que camines en justicia. Dios quiere que seas justo porque quiere usarte como un instrumento para que otros aprendan a caminar en justicia, para que otros aprendan a dejar la maldad, para que no te dejes llevar por los perversos. En su momento, David va a recuperar, hermanos, a los cautivos que se llevaron de Keila. Ya llegaremos a ese momento. Pero cuando él toma el botín, ¿sabes qué dijeron los perversos? Porque hubo una parte que ya no pudo continuar con David, ¿verdad? Y se quedaron en el bagaje. Y los perversos dijeron, no les vamos a dar nada del botín porque se quedaron. Y les dice David, no, hermanos míos, va a ser partes iguales los que se quedaron en el bagaje como los que fueron a la guerra. ¿Cómo crees tú que te van a ver cuando tú quieras hablar las palabras de justicia? No vas a ser visto con agrado. Mira qué es lo que dice la Biblia, hermanos. Este es tu llamado. Tu llamado, hermano, es conquistar el santo monte de Sión. Ya lo vamos a ver. David, hermanos, quería destruir a todos los enemigos. Yo quiero que comprendas que Dios quiere levantar un David para que destruyas los enemigos en tu vida y luego en la vida de los demás. Leámoslo. Verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ojo, y estando prontos para castigar toda desobediencia. ¿Cuándo? Cuando vuestra obediencia sea perfecta. Hermano, yo no estoy diciendo que tú empieces a corregir a medio mundo cuando tú ya aprendiste la verdad. No, vívela primero. ¿Sí? Aprende la verdad. Vívela. Vívela. Hermano, fácil es enseñar el mensaje de la cruz, sí, pero ¿ya lo vives? Necesitamos entonces que el Señor haga una obra en nuestra vida. Entonces hay que abrazar la justicia, porque después somos llamados a ayudar a aquellos para que aprendan a caminar en justicia. ¿No es cierto que, hermanos, la gran comisión es predicar el evangelio a toda criatura, verdad? Y la segunda parte no es hacer discípulos y enseñarles a obedecer todos los mandamientos. Oh, que nuestro Dios Todopoderoso nos permita formarnos en justicia y que tú tomes esa postura. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Amado, quiero darte una ilustración que necesito que te lleves. La Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra, ¿cierto?
Así que creo firmemente que para que nuestra luz brille, nuestras obras deben de ser de justicia. La Biblia dice: así alumbre vuestra luz para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabes que yo creo que mucha palabra no tiene autoridad porque los que la enseñamos no la practicamos? Y sabes que el mundo no mucho cree en el evangelio porque nosotros no damos un buen testimonio. Pidámosle al Todopoderoso, hermano, ser luz, que nuestras obras, hermano, que no tengas que decir soy cristiano. Yo hasta el día de hoy yo no miro rótulos en las sandías que digan soy sandía. Pero todo mundo sabe la diferencia de una sandía con una manzana, ¿verdad? Aunque no tenga rótulo. Que Dios nos transforme de tal manera, hermanos, que yo no tenga que decir quién soy. A veces, hermano, yo soy un poco extrovertido y me gusta saludar a la gente. Y si yo miro a alguien en la calle, pues a veces le digo: hermano, ¿cómo estás? Y se me salió una vez, ¿verdad? Iba alguien en la calle y yo: hermano, Dios te bendiga. Y el hermano así. Y cuando yo le miro la mano así, ¿va?, le dicen: sos hermano. Qué vergüenza, ¿va? Hermano, pidámosle al Todopoderoso. Miren, yo entiendo, hermanos, que Dios nos saca del polvo y del estiércol, ¿verdad? Pero que estés ahí ya hace más de 5 años, hermano. Hermano, que Dios te saque del polvo y del estiércol, pero que te limpie y vámonos para arriba. La senda del justo es como la luz de la aurora. Hermano, hay gente que dice: no, hermano, es que la carne es débil. No dice la Biblia en Judas 24 que Él es poderoso para guardarte sin caída y presentarte santo y sin mancha delante de Él con gran alegría. No dice la Biblia en Proverbios 4:18 que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ya vamos a ver que una de las virtudes de David fue transformar a un ejército de maleantes. Ya vamos a llegar ahí a ese momento. Hermano, pidámosle a Dios, por favor, abrazar la justicia, amar sus mandamientos, ser firmes. Miren, me voy a confesar con usted. Yo cometí un error como pastor. Como pastor, fíjense que yo quería velar por las almas, ¿verdad? Porque un pastor vela por las almas. Así que un día llegaba yo y confrontaba a hermanos, pero se enojaban conmigo. Yo decía: Señor, pues si soy el pastor. Al fin y al cabo, Dios me regaló algo. No se lo recomiendo, pero eso fue algo que yo hice. ¿Se acuerdan cuando Nehemías hizo un pacto y los hizo firmar? Les digo: ahora ustedes me van a firmar una carta donde me dan permiso. Y ahí dice la carta: yo este día me comprometo a obedecer a la palabra de Dios y le doy libertad al pastor para que me enseñe, me corrija, me redarguya y me instruya en el nombre de Jesucristo. Y les digo, y termina el 31 de diciembre. Pero cuando alguien da la libertad de cuidarte, hermano, debes estar dispuesto a ser enseñado, redarguido, corregido, instruido. Déjate quitar las garrapatas del pastor. Sométete a tu enseñanza y deja que seas corregido. Camino de vida son las reprensiones que te instruyen. Amado hermano, lee Juan capítulo 15. No podrás dar más frutos si no eres limpiado. No sirve si solo oyes la palabra. Si no te sometes para que alguien trabaje en tu vida, cuando la obediencia va a ser perfecta. Dale la libertad a tus líderes, a hombres piadosos que te ayuden a dejar pensamientos, actitudes, obras incorrectas. Saben que la mayoría de personas no piensa en esto, pero cuando a alguien le aparecía una lepra en la piel, ¿a dónde lo llevaban? Donde el sacerdote para ser examinado. Cada uno de nosotros deberíamos de ser examinados por el sacerdote de Dios y que nos ayude a caminar en justicia. Amén. Ok, eso es luz del mundo, sal de la tierra. Amados, somos llamados a ser sal de la tierra.
Y aquí yo voy a pedirte algo, hermanos, porque si nosotros somos llamados a caminar en justicia según los planes de Dios, me voy a salir un poquito, aunque no tanto del tema. Según Romanos 14:17, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Y Dios nos ha mandado a establecer justicia. Y yo quiero dejarte este pensamiento en cuanto, hermanos, a la justicia, porque muchos de nosotros no estamos tomando el papel que nos corresponde de ser luz y de ser sal. ¿Estarás de acuerdo conmigo que la sal es utilizada para que la carne no se pudra, no es cierto? ¿Verdad que se necesita echarle sal a la carne para que no se pudra? Porque es una manera de preservarla. ¿Sabes qué convicción yo siento en mi corazón? Que los cristianos estamos faltos de sal. ¿Y eso sabes qué significa? Que estamos nosotros evitando echarle sal a este mundo cuando no estamos luchando en oración para que se cumpla la justicia en el lugar donde estás. Yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que abraces la justicia y que luches por la justicia, no solo en tu vida, sino en tu cuadra, en tu colonia, en tu país. Y estoy convencido que en los lugares donde no haya sal, no hayan hombres y mujeres de oración, ahí la carne se va a pudrir, porque falta la preservación de los hijos de Dios. Así que te pido en el nombre de Jesús que dejes que esta obra el Señor la vaya realizando, una obra profunda de justicia, pero debes de amar la justicia y aborrecer la maldad. Pero que no vivas un evangelio solo yo. No, recuérdate que hay un prójimo, recuerda que hay un pueblo, hay naciones que Dios quiere que conquistemos como herencia. Cuando David conquistó Sión, luego él empezó a conquistar a las naciones, como lo vamos a ver en su tiempo. Así que, amados, la justicia de Dios es muy importante en mi vida, pero también en la vida que nos rodea. Amén. Bueno, continuemos. Pasémonos ahora, mis amados, a las aflicciones que experimentó David. 10 años de persecución, desalientos, depresión, culpabilidad, inseguridad, dolor, vergüenza, desánimo, peligro, desesperanza, angustia, traición, abandono. ¿Saben cómo resumimos todo eso? Espinas y cardos. Por favor, segunda de Timoteo 2:12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. ¿Por qué Dios manda la aflicción? Porque Él quiere perfeccionarnos, transformarnos. Hermanos, las aflicciones no transforman, oye. Hay gente que se amarga con las aflicciones. Hay gente que se pelea con Dios. Pero lo que tú debes hacer con las aflicciones es buscar de Dios el consuelo, la gracia y la fortaleza para mantenerte obedeciendo la palabra de Dios en alabanza y glorificar su santo nombre y dejar que Dios trate contigo. Isaías 48:10, he aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Dios va a orquestar situaciones para formarnos y trabajar en nuestras vidas por medio de pruebas y aflicciones. ¿Para qué? Para tratar con nuestro corazón. Me gusta mucho, les recomiendo este libro. Perdonen, no tengo el autor. Se llama Perfil de 3 monarcas. Gracias. Es apellido Edwards. Hermano, es la historia de David, Absalón y Salomón, de una manera muy poética. Se lo recomiendo, le va a ser de una bendición. ¿Y sabes qué? Hermanos, uno no entiende el porqué de las aflicciones,
pero son necesarias para conocer nuestro corazón y pedirle al Señor que nos transforme. Miren qué difícil. David sale huyendo. Pensemos en David en un momento. ¿Se acuerdan que llega donde, hermanos, Ahimelech para decirle, ¿tienes alguna arma? Él iba huyendo, le dice, mira, ahí está la espada de Goliat. Y le dice, ¿y tienes comida? Pues solo el pan, pero si ustedes no han tocado mujer, se los puedo dar. Sí, no hemos tocado mujer, así que le dan el pan. Y a causa de eso, ahí está Doeg y Dumeo, le mandan a avisar a Saúl que David pasó por ahí. ¿Y qué hace Saúl? Hermanos, manda a matar a Ahimelech y a 85 sacerdotes. Aunque era una profecía que Dios iba a exterminar, ¿verdad?, la descendencia de Elí. David no entendía en ese momento, pero se imaginan, hermanos, lo que tenía que lidiar David. Era como que por mi culpa mataron a Ahimelech. 85 sacerdotes. Qué difícil, ¿eh? Se imaginan, él va a Keila, hermanos, los libera de la opresión filistea, y de ahí, hermanos, le avisan a Saúl que estaba en Keila, y él consulta a Dios, Señor, ¿me van a entregar los de Keila? Y le dicen, sí, te van a entregar. Se imaginan, después de que los libera, mire, hermano, van a pasar una cantidad de cosas. Vas a sufrir traición, vas a sufrir heridas, hermano, te van a lastimar, pero tú debes de seguir siendo fiel. Porque si aprendes, hermanos, a no tomar venganza contra tus enemigos, si aprendes a no tomar justicia en tus propias manos, llegarás a ser rey. ¿Y eso qué significa? Tendrás poder sobre la carne, sobre el diablo y sobre el mundo. ¿Y sabes qué significa eso? El Señor te dará la gracia para ayudar a un pueblo a que avance a la conquista de sus herencias. Aquellos que aprenden a sufrir y no, hermanos, se van en contra de sus autoridades. Aquellos que aprenden a padecer y no toman venganza. Aquellos que permiten la obra del Espíritu Santo. Dios los hace salvadores. ¿Saben ustedes que la Biblia habla de salvadores allá en el monte de Sión? Mis amados, Dios va a trabajar en nuestra vida para hacer una obra profunda en nosotros y poder dirigir a su pueblo a la victoria. Mira David y la semejanza que David experimentó y lo que sucedió en Siclag. Hermanos, en una de esas, ¿verdad? En una de esas, ya casi al final del tiempo de David, llega un momento donde él está con los filisteos viviendo por 1 año 4 meses. Ahí lo van a encontrar en su libro. Y Aquis le da la ciudad de Siclag. Pero en un determinado momento van a hacer una incursión en contra de Israel, pero no quieren que acompañe David con el ejército enemigo. Y entonces le dice, no, regrésate, tú no vas a ir en esta misión. Pero cuando David regresa, resulta que los amalecitas habían invadido Siclag y la quemaron, hermanos. Eso está en 1 de Samuel 30, del 1 al 3. Y tiene una experiencia difícil que quisiera que consideráramos. Por favor, 1 de Samuel 30, del 1 al 3, porque Siclag, hermano, tiene una semejanza muy linda acerca de David con la cruz de Cristo y lo que le sucedió. ¿Se acuerdan que yo les dije que las cosas que antes fueron escritas de manera natural tienen una enseñanza espiritual para hoy en el nuevo pacto? Por favor, cuando leas la palabra, cuando estudies la palabra, pídele a Dios que te revele las enseñanzas espirituales y que puedas tener entendimiento de las aplicaciones para tu vida. Porque si tú solo lees las historias de manera natural, sí vas a recibir beneficio, pero hay mayor beneficio cuando el Señor te abre los ojos para ver las aplicaciones espirituales. Por favor, versículo 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Se imaginan, después de andar, hermano, vagando por todos lados,
salían de una cueva, se iban a otro monte, al final se establecen ya, aunque sea en los filisteos, ¿verdad? Pero ya se establecen por año 4 meses. Al fin, por lo menos ya Saúl ahí ya no lo persiguió porque eran filisteos, ¿verdad? Y ya aparentemente pues ya estaba tranquilo. Ahora regresan a su casa, hermano, y le encuentran prendida en fuego. 2. Y se había llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. ¿Y qué pasó con ellos? Verso 4. Hermano, yo no sé si has tenido tú esta experiencia. Mira, déjame decirte algo. Hace poco platicamos con mi esposa. Ella es una maestra en la palabra. Y de hecho hay muchas cosas que yo comparto que Dios a ella se las da y yo las publico. Pero bueno, ni modo, ¿verdad? Estaba platicando con mi esposa y ella me dice, mira, te voy a compartir algo. Por favor, 2 de Corintios 3:18. Y te quiero compartir esto porque posiblemente sea de ayuda. Dice la palabra de Dios, nosotros mirando como a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Sabes? Hay experiencias que tú no las vas a entender hasta que tú las hayas vivido. Entonces, tú miras la palabra de Dios como en un espejo. Cuando miras algo que tú estás viviendo y estás experimentando, entonces entiendes lo que está diciendo ahí. ¿Me voy a entender? Cuando Dios va a revelar su gloria, hay cosas que tú no vas a entender si no las experimentas. Por eso Dios primero te va a permitir tener ciertas experiencias, y cuando uno las lee, entonces va a poder enseñarlas y explicarlas porque las entiende, no porque las está leyendo, sino porque las está viviendo. ¿Me explico? Hay gente que solo lee pero no entiende porque no lo ha vivido. Pero tú sabes de qué está hablando porque tú lo has experimentado. Así que tú debes de saber que hay muchas cosas que vas a experimentar y de repente te las va a poner Dios en la palabra y van a ser como espejo, porque tú sabes de qué está hablando, porque tú lo has vivido. Amén. Así que, amado, pídele al Todopoderoso fuerza para aguantar y soportar. 1 de Corintios capítulo 10 versículo 13 dice que no os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis soportar. Dios no va a permitir un fuego mayor al que puedas soportar, pero Él te va a hacer pasar por situaciones hasta donde pierdas todas las fuerzas, porque Él da fuerzas al que no las tiene. Y vas a pasar por situaciones. Hermano, yo he pasado por situaciones donde me he tirado en el piso llorando y nadie me ha podido ayudar. Y todos iguales. Pero quiero decirte algo. Todos estos tratos son parte del plan de Dios. Y Él no te va a abandonar. Él no te va a abandonar. Él no te va a abandonar. Pero debes tener confianza y debes de tener fortaleza. No podemos evitar, hermanos, un Ciclag. No se puede. Va a llegar un momento donde puedes perderlo todo. Pero por la historia de David sabemos que hay propósito en eso. Quiero que mires lo que sucede en el versículo 4, por favor. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel, también eran cautivas.
Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero, aquí dice más David se fortaleció en Jehová su Dios. Mira qué cuadro más tremendo. Lo quieren apedrear. Él ya no tiene fuerzas, hasta ya no puede llorar. ¿Qué hace un rey? Lo quieren matar. ¿Qué hace un rey? Un rey busca el rostro de Dios. Ahí está la diferencia. Si tú has de reinar cuando te pasen las desgracias, cuando te pasen las dificultades, tú no te pongas como Saúl, esforzándote a hacer cosas locas. No decidas abandonar ministerio, no decidas abandonar a tu mujer, no decidas abandonar a tus hijos, no decidas nada. Busca el rostro de Dios y deja que sea nuestro Dios quien te dirija. Aleluya. No dejes que te gobiernen las emociones. No dejen que te gobiernen los deseos de otros. Y si tú aprendes a recibir toda clase de lluvia, de presiones, de amarguras, insultos, y puedes ir delante del Todopoderoso, el Señor te va a dar la victoria. Aleluya. Versículo, por favor, 7. Y David dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? ¿Te das cuenta que David no dijo: no, venguémonos, vamos a vengar? No. Él se acerca: Señor, los persigo, voy, y no solo eso, los voy a poder alcanzar. ¿Saben que uno de mis grandes problemas que he tenido y que me ha costado más de 15 años es estar en el monte de Dios, oír una palabra de Dios y salir corriendo sin dejar que Él termine de hablar? Tómate el tiempo para escuchar de Dios. Él no solo preguntaba: ¿voy? Él preguntaba el resultado. ¿Me los vas a entregar? ¿Voy a ganar? Y mira lo que dice la palabra de Dios. Y él dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Mire, hermano, cuando todo se baja, cuando todo se acaba, cuando lo has perdido todo, nadie va a poder consolarte. Solo una palabra que venga del cielo. Yo un día estaba decepcionado de ser pastor. ¿Alguien aquí se ha decepcionado? ¿Sí? Yo estaba que no quería nada ya, hermano, con el ministerio. Había una hermana que me maldecía la iglesia. Yo en mi corazón decía: ay, esta hermana, lástima que no está en la ley, se la hubiera tragado la tierra. Hermano, de veras, hermano, eso es lo que yo pensaba. Y en mi angustia estoy buscando al Señor. Y el Señor confortó mi corazón. Me habló. Primero me corrigió mi pecado. Y me dijo: ¿qué estás haciendo? Me dijo: intercediendo o acusando, me dijo. Y después me citó Isaías. Pero al final lo que les quiero contar, que él terminó diciéndome que él era el que me llenaba. Y entonces bajó su presencia y me dio una palabra que me liberó.
No se puede sobrellevar las angustias y los problemas a menos que Él te hable. Envió su palabra y sanólos y librólos de la ruina. Así que cuando estés pasando por tu Ciclag, cuando estés pasando por tu dificultad, busca el rostro de Dios. Aleluya. Y dice la palabra, versículo 9: salieron con 600 hombres con los que estaban y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. ¿Y sabes qué pasó? Primero David experimentó el rechazo, lo había perdido todo, pero ahora David va a recuperar todo. Hermanos, capítulo 30 del 21 al 26. Dice el verso 21: y vino David con los 200 hombres. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que Dios le permitió alcanzarlos, recuperaron el botín. Ahí lo vas a leer, por favor. Y de ahí David, hermanos, comparte la victoria con los que se habían quedado también. Y hasta manda un presente a Judá. ¿Sabes? Ahí lo lees tú, por favor, todo lo demás. Sabes que acerca de esto es interesante porque David, después de 3 días, hermano, David después de 3 días que había sucedido esto, el Señor lo unge como rey en Hebrón. Y después de la experiencia, hermanos, de Ciclag, él recibe la segunda unción para reinar sobre Hebrón. ¡Qué maravilla! ¿Y sabes qué sucedió? Él lo había perdido todo, hermano. Mira, y mira cómo Jesús, mira qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Jesús, pensemos en Jesús, cómo Él es rechazado. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero dice la palabra de Dios que Él, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Él lo pierde todo, pero ¿qué sucede al morir? La Biblia dice, hermanos, que Él fue muerto en la carne, vivificado en espíritu, y dice que descendió a las partes bajas de la tierra. ¿Y qué hizo con los cautivos? Hermano, los liberó y con su resurrección Él se los llevó ¿a dónde? Y recuperó, hermanos, lo que se había perdido y aquello que estaba esclavizado. ¡Qué extraordinario! Igual que David. David recupera, hermanos, a todos los cautivos y él es colocado como rey. Ah, bendito sea nuestro Dios. Miremos ahora a David como símbolo de Cristo. Pastor, ¿era David pastor? Sí, igual que nuestro Señor, ¿verdad? De la tribu de Judá, también nuestro Señor Jesucristo. Pan de vida, los dos nacieron en Belén. Profeta, tanto David como el Señor Jesús. Rechazados, a uno lo querían apedrear y al otro crucificar. Reinando, Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, y David primeramente en Hebrón y de ahí finalmente en todo Israel. Bendito sea nuestro Dios. Amados, todos vamos a pasar por Ciclag, pero tenemos esperanza. No te rindas. No te rindas, porque el Señor puede derramar su gracia y después vas a poder reinar sobre aquello que te tenía cautivo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Sigamos entonces ahora, hermanos, hablando de David, y quisiera platicar ahora acerca de las 3 unciones. David, hermano, experimentó las 3 unciones que corresponden a ser llamado, escogido y fiel. En 1 de Samuel capítulo 16, versículos del 1 al 13, revela cómo Dios manda a Samuel
para que unja al rey de Israel. Y mi hermano, pasan todos los hijos de Isaí y Dios no habla y le dice Samuel, ¿y no te queda alguien más? Pues sí, el último, David. Lo mandan a llamar y cuando lo mira Samuel, Dios le habla y le dice, este es, úngelo. Hermano, quiero ser bien claro. La primera unción no es para servir en el ministerio. La primera unción es para capacitarte para ir al desierto. Voy a repetirlo. La primera unción, cuando Dios te dice vas a ser profeta, vas a ser apóstol, vas a ser maestro, vas a tener un ministerio, no es para que inicies el ministerio, hermano, no es esa unción. David no fue rey después de ser ungido. No, hermano, él siguió haciendo las cosas normales. Claro, tuvo ciertas victorias que lo iban a capacitar para lo que había de venir. Sí, es cierto, él venció a Goliat. Pero hermano, solo se estaban orquestando las situaciones. Hermano, la felicidad de Goliat pasó pronto, hermanos. Hermano, él le vuela la cabeza a Goliat. Ustedes conocen la historia y tal vez lo vemos un poco. David hasta llevaba la cabeza, ¿verdad? Con Saúl. Lo hace, hermanos, lo ama hasta que oye la canción que no le gustó. Y después de esa canción lo quiso matar, hermano. Comprende, por favor, la primera unción es para prepararte. El apóstol Pablo dijo, soy llamado a ser apóstol. ¿Saben cuál es el problema de hoy en día? Que Dios le da una palabra a alguien y le dice, vas a ser mi profeta. Y ya sé que es profeta, hermano. Y ya quiere andar profetizando a medio mundo. Y es que él ha sido llamado por Dios. Amado, si Dios te da un llamado, bendito Dios, pero comprende, necesitas 3 unciones. La primera unción es la unción que te va a capacitar para prepararte. La segunda unción, yo le llamo la unción del pueblo. David fue ungido, hermanos, como rey en Hebrón. Eso puedes leerlo en 2 de Samuel capítulo 2 del 1 al 4. David fue ungido en Hebrón para reinar primeramente, hermanos, sobre Judá, en Hebrón. Pero si tú lees, vamos a leerlo, hermano, porque es importante. 2 de Samuel, capítulo 2, por favor, versículos del 1 al 4. Quiero que mires esto, porque esto es bien importante, porque, hermano, hay 2 estrategias que Satanás usa. No dudo que Dios te haya llamado, pero Dios debe de prepararte, hermano. Hay 2 estrategias de Satanás. Generalmente la primera estrategia es que Satanás se va adelante de ti para tratar de detenerte. Él va a tratar de detenerte. Pero si tú decides que no importa lo que pase, tú estás dispuesto a pagar el precio, vas a obedecer la palabra de Dios y pase lo que te pase, tú vas a seguir adelante. Entonces él ya no va a tratar de detenerte. Entonces lo que él hace es irse atrás de ti. Y lo que va a tratar de hacer es empujarte para que hagas las cosas antes de tiempo. ¿Sí? Muchos reciben el qué, lo reciben de Dios, pero cuándo y cómo dejan que el diablo los dirija. Entonces tú debes de tener cuidado para que cuando Dios, hermanos, te dé una palabra, tú puedas pacientemente esperar y dejar que la palabra de Dios trabaje en tu corazón. ¿Cuánta gente, hermanos, se han destruido porque reciben el llamado y abandonan a sus familias y no pasaron por la etapa del desierto? No pasaron por la etapa de preparación. Ellos simplemente quieren hacer lo que Dios les manda y no tienen entendimiento y no saben que después de recibir el llamamiento, ellos necesitan primeramente ser preparados y entrenados. Entonces dice 2 de Samuel, verso 1, aconteció
Después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino y les avisaron de la muerte de Saúl. Por favor, pasémonos ahora al versículo 5. El 5 dice que Saúl había muerto con Jonatán. Y si tú sigues leyendo en toda esta historia, se menciona, y la pregunta de David: Señor, ¿qué hago? Y el Señor le dice que vaya a Hebrón. Cuando David llega a Hebrón, se le acercan los ancianos. Bueno, no lo voy a seguir leyendo, ahí te lo doy después. Capítulo 5, mira, versículo 1, si no me equivoco. No lo vamos a leer, pero llegan los ancianos y le dicen a David: ¿sabes qué? Tú eres carne de nuestra carne, eres hueso de nuestro hueso, reina sobre nosotros. Este es el punto que te quiero enseñar. Para ser rey, no eres tú quien te pone, es el pueblo. La segunda unción es el reconocimiento del pueblo que tú tienes la unción. Es el reconocimiento que tú eres el enviado de Dios, que tú eres el que Dios ha escogido como rey, etcétera. Es decir, tienes la aprobación del pueblo. Hermano, del llamado de la primera unción a la segunda unción no es tan rápido. ¿Y qué pasa con la tercera unción? Miremos la tercera unción, por favor. David es ungido también en Hebrón. Segunda de Samuel, capítulo 5. Al principio, David reinó sobre Hebrón, hermanos, dice la palabra 7 años, pero en el versículo 4 y 5 se revela que él reinó sobre todo Israel 33 años. La tercera unción es cuando llegan los ancianos y ahora David había sido fiel por 7 años en Hebrón y luego ahora se le da la oportunidad de reinar sobre Israel 33 años. Son los 40 años que reinó David. Hermano, cuando Dios ya te ponga en una posición, tienes que permanecer fiel allí. La Biblia dice que Dios nos ha escogido para que demos fruto, pero un fruto que permanezca. Hermanos, no es entonces el recibir ya mi llamado y el día de mañana y el pasado. Hermanos, el apóstol Pablo pasó más de 14 años después de que recibió la primera unción. ¿No es cierto? Quisiera terminar estos minutos hablando, hermanos, del liderazgo de David en 3 áreas específicas que a mí en lo personal me impactaron. Hermano, se dice que liderazgo es influencia. En primera de Samuel capítulo 22, 1 y 2 se revela, hermanos, que David es hecho jefe de amargados, es hecho jefe de personas en angustia, es hecho jefe, hermano, de personas indeseables. Escucha esto. Tal fue la influencia de David. ¿Se acuerdan que Dios nunca le dijo a David que construyera el templo? Sino que David aprendió a oír el corazón y quería hacer lo que Dios quería. Un día, hermanos, está registrado en Primera de Crónicas 11, 16 al 19, como David habla y dice: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? ¿Y sabes qué hicieron sus valientes? Fueron, hermanos, a traerle agua. Ahí a mí el Señor me quebrantó, porque ese David con su vida había influenciado a todos esos malvados y el mensaje que le había dado era aprender a complacer a su autoridad. Interesante, ¿verdad?
Estos valientes de David, hermanos, al principio no eran valientes, eran unos amargados y pleitistas. ¿Y sabes que ese es nuestro llamado? Que seamos líderes de los de la cueva de Adulán y que con nuestro testimonio la gente aprenda a caminar en justicia, santidad y verdad. ¡Qué desafío! ¡Qué desafío, hermanos! Influenciar de tal manera que lleguen a ser valientes para el reino. La segunda parte que a mí me impresiona del liderazgo de David es que solo lo unge, segunda de Samuel capítulo 5 versos del 6 al 10, y él se lleva al pueblo a conquistar el santo monte de Sión. Hermano, les ayudó primero a salir de sus ataduras, recuperó los cautivos. Pero llegó el momento, hermanos, donde David se fue para conquistar el monte de Sión y llevar el arca del pacto. Un hombre de Dios va a influenciar a los demás para que busquen lo mejor de Dios. Dios te ha escogido como un David, hermano, para que sean transformados de sus inmundicias, para que salgan de sus deudas, para que salgan de sus problemas. Pero no solo eso, Dios te ha escogido para luego ayudarles a conquistar, a que crezcan espiritualmente, a que maduren y puedan llegar a ser la morada de Dios. Y que tú les digas, vamos, y ellos dicen, vamos. Y finalmente, hermanos, el tabernáculo de David. Después de que conquista el santo monte de Sión, hermanos, a mí de veras David me gusta tanto. Y Dios nos regala esa unción maravillosa. Después de que conquista el santo monte de Sión, él se da cuenta, hermanos, que Dios vive en Sión, en el cielo. Y él le prepara una pequeña casita, una tienda, hermano, donde el arca es colocada ahí. Y él tenía la oportunidad de sentarse delante de Dios y poder contemplar su hermosura. ¿Y sabes qué es lo que hace? Salmo 15 y Salmo 24. ¡Ey! ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién morará en el lugar santo? Pueblo, vengan a conocer a Dios. Pueblo, vengan y adoren delante de su presencia. Pueblo, vengan, conozcan a nuestro Dios. Él nos ha dado la oportunidad de conocerle. Hermanos, David hizo lo que no era posible hacer en la ley. ¿Se imaginan qué privilegio que tú guíes a las personas al lugar santísimo? ¿No fue eso lo que hizo Jesucristo en la cruz? Que con su cuerpo abrió un nuevo camino a través del velo de su carne para llevarnos hacia el lugar santísimo. Eso es exactamente lo que hizo David. Hermanos, conquista el santo monte de Sión, pone una tienda y hace que el pueblo llegue y los guía. Hermano, tenemos el desafío, ya lo vamos a estudiar en su momento con un poco más de detalle, que podamos ayudarle a la gente a conquistar a todos sus enemigos. Eso hizo David. Pero también nuestro desafío es llevarlos, hermanos, a que aprendan a estar delante del Señor y contemplen la hermosura de su santidad. Tú y yo debemos luchar, hermanos, para poder introducir al pueblo en sus herencias. Bendito sea el santo nombre de nuestro Dios. Aleluya. El día de mañana, con la ayuda del Todopoderoso, vamos a seguir estudiando estos aspectos de la vida de David y con la ayuda del Señor nos derrame su bendita gracia para poder ser fieles a lo que el Señor nos muestra. Pongámonos en pie, por favor, y vamos a hacer una oración. Padre Todopoderoso, queremos darte las gracias. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de escuchar tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos permitas tener ese corazón que le regalaste a David. Y que trabajes en nuestras vidas, Señor, esas virtudes. Y que podamos
Señor, entender que nos has llamado a conquistar, nos has llamado a ayudar. Señor, ayúdanos a poder aplicar estas verdades para la gloria de tu nombre, pero también para la edificación y bendición de tu iglesia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret.